Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos algo súper especial, algo que ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a miles de fans preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre nuestras estrellas favoritas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y sí, hasta un poco de drama. Hoy vamos a desgranar ese momento que ha puesto a todos de cabeza, esa imagen que ha circulado como pólvora y que ha desatado una marea de comentarios. Hablamos del famoso beso entre Demet Özdemir y Can Yaman, un instante que según muchos descontroló por completo al guapo actor. Sí, así como lo oyen. Se dice que Can Yaman, con el corazón inundado de amor, no pudo contenerse y se dejó llevar por la pasión en un momento que ha generado muchísima tinta digital. ¿Fue un arranque espontáneo? ¿Una muestra clara de sus sentimientos? ¿O simplemente un momento de conexión que se magnificó por el ojo público? Vamos a intentar descifrarlo juntos. Antes de empezar a desmenuzar esta historia, no olviden lo más importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismecito jugoso y análisis de las vidas de sus ídolos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. La noticia del beso entre Demet y Can saltó a la luz como una chispa en la noche. Para quienes no estén al tanto, ambos actores turcos son conocidos mundialmente por su trabajo en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, una pareja cuya química traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el planeta. Desde entonces los fans han estado ávidos de cualquier indicio de que su romance televisivo pudiera haberse convertido en una realidad fuera de los sets de grabación. Y este beso, amigos, ha sido la prueba definitiva para muchos. Imaginen la escena: un evento público, quizás una fiesta o una celebración especial, rodeados de cámaras y miradas expectantes. Y en medio de ese torbellino, surge un gesto íntimo, un roce de labios, un abrazo apretado que se prolonga. Según los reportes y los vídeos que se filtraron, este beso no fue un simple saludo cordial. Las imágenes sugieren una intensidad, una entrega que ha sido interpretada como un claro indicio de que las cosas entre ellos van mucho más allá de una amistad profesional. La reacción de Can Yaman, según lo que se describe, fue la de un hombre completamente embriagado por el amor. Se dice que en ese momento el mundo desapareció para él. Las cámaras, la gente alrededor, todo se desvaneció. Solo existía Demet. Y en ese estado de euforia, de profunda conexión, se dejó llevar. Algunos testigos e internautas han comentado que sus ojos brillaban de una manera especial, que su sonrisa era la de alguien que ha encontrado un tesoro. Y ese beso se convirtió en la culminación de meses, si no años, de rumores, esperanzas y especulaciones por parte de los seguidores. Pero, ¿qué significa realmente descontrolarse en este contexto? Para un actor de la talla de Can Yaman, que está constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada gesto, es analizado con lupa. Un beso así en público puede ser visto como un acto de valentía, de honestidad. O por otro lado como un error de cálculo, una imprudencia que abre la puerta a un sinfín de comentarios y juicios. Sin embargo, la narrativa que ha prevalecido es la del amor desbordado, de la pasión que no pudo ser contenida. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales explotaron con esta noticia. Se publicaron artículos, se crearon montajes, se analizaron los gestos milímetro a milímetro. Y la mayoría coincidía en una idea: Can Yaman estaba borracho de amor. Esta expresión, aunque coloquial, pinta una imagen poderosa de alguien que ha perdido el control de sus emociones de la manera más placentera. Es ese estado en el que la razón se diluye ante la fuerza de los sentimientos, y uno se entrega por completo a la experiencia del momento. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Viven bajo un microscopio constante. Cada relación, cada amistad, cada salida se convierte en noticia. Imaginen tener que navegar por esa realidad mientras, al mismo tiempo, viven sus vidas personales y sus romances. Es un equilibrio delicado y a veces, como parece haber sucedido aquí, las emociones pueden ganar la partida. El beso en sí fue descrito como tierno, apasionado y, sobre todo, muy real. No parecía un beso forzado o incómodo. Al contrario, las imágenes sugieren una química innegable, una complicidad que muchos esperaban ver plasmada fuera de la ficción. Para los fans de Erkenci Kuş, este momento fue como un sueño hecho realidad. Ver a Can y Demet juntos demostrando su afecto, les dio la validación que tanto buscaban para sus chip.
Y Can Yaman, ¿cómo es él cuando está así? Quienes lo conocen y lo han seguido de cerca saben que es un hombre apasionado, intenso, que vive sus emociones con fuerza. En entrevistas ha hablado de la importancia de la autenticidad y de vivir el momento. Quizás este beso fue precisamente eso, un momento auténtico vivido con toda la intensidad que él es capaz de dar. La idea de que su euforia amorosa lo descontroló, en este sentido, es perfectamente plausible. Ahora es importante recordar que todo esto se basa en interpretaciones y en la información que ha llegado a nosotros. No tenemos acceso directo a sus pensamientos o a la intimidad de su relación. Sin embargo, la evidencia visual y las reacciones que ha provocado son difíciles de ignorar. Ese brillo en los ojos, esa cercanía que va más allá de la cordialidad, son señales inequívocas de una conexión especial. Además, Can Yaman no es un actor desconocido. Ha construido una carrera sólida y tiene una legión de seguidores que lo admiran no solo por su talento, sino también por su personalidad. Y esa personalidad, a menudo descrita como carismática y apasionada, parece ser la que salió a relucir en ese momento. El hecho de que se le vea descontrolado por amor, lejos de ser algo negativo, para muchos ha sido una prueba de su humanidad y de la profundidad de sus sentimientos. Este incidente también pone de manifiesto la fascinación que tenemos como sociedad por las historias de amor entre celebridades. Buscamos esos momentos que nos recuerdan que, a pesar de la fama y el glamour, también son seres humanos con emociones y deseos. Y cuando vemos un gesto tan íntimo y aparentemente espontáneo, se desata una avalancha de curiosidad y empatía. ¿Podría ser que Can Yaman estuviera consciente del impacto de su beso? Probablemente sí. Pero en ese instante la fuerza del sentimiento pudo haber sido mayor que cualquier cálculo. Es la belleza de la espontaneidad, ¿no creen? Ese momento en el que uno se olvida de todo y se deja llevar por la corriente de la felicidad. Las redes sociales se llenaron de memes, de vídeos editados, de comentarios apoyando la relación. Se habló de la dulzura de Demet, de la intensidad de Can, de cómo encajaban perfectamente. La energía positiva que generó este evento fue palpable. Y es que en un mundo a menudo lleno de noticias negativas, un rayo de esperanza y romance siempre es bienvenido. Podemos imaginar las conversaciones posteriores. Quizás hubo un poco de nerviosismo, alguna risa cómplice. Pero la impresión general es que fue un momento de pura conexión y afecto. Y para Can Yaman en ese instante, Demet Özdemir era el centro de su universo. Estaba, como se dice popularmente, en las nubes, flotando. Y hablando de descontrol, en el buen sentido, este tipo de momentos son los que hacen la vida interesante, ¿no? Son esas pequeñas explosiones de emoción que nos sacan de la rutina y nos recuerdan la intensidad de las relaciones humanas. Y para una estrella que vive bajo el foco, mostrar esa vulnerabilidad, esa entrega total, es algo admirable. Finalmente, esta historia del beso entre Demet y Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de las pantallas de cine y televisión, hay personas reales con corazones que laten y aman. Y cuando ese amor se manifiesta de una forma tan visible y apasionada, es natural que nos emocionemos y que queramos saber más. Para resumir, el beso entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un evento que ha capturado la atención mundial, interpretado por muchos como una muestra de amor descontrolado y apasionado por parte del actor. Las imágenes sugieren una química innegable y un momento de profunda conexión que ha alimentado las esperanzas de los fans de verlos juntos fuera de la ficción. La reacción de Can, descrita como la de alguien borracho de amor, ha generado una ola de comentarios positivos y ha fortalecido la imagen de ambos como figuras públicas que viven sus emociones con intensidad. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro análisis de este apasionante momento. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de nuestras estrellas favoritas y hayan encontrado interesante nuestra perspectiva. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, por dedicar su tiempo a ver y escuchar este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este beso? ¿Creen que Can Yaman estaba realmente descontrolado por amor? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet,
con cualquiera que disfrute de un buen chismecito de celebridades. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.